Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Ya en esta serie que llevamos ya muchos capítulos, vi sobre todo que ya llevamos muchos del Zócalo, pero pues hemos ido dando cuenta de las transformaciones del Zócalo, de la ciudad, de los cambios que sucedieron en la historia del país, y esto nos va a servir seguramente en el futuro para entender otros aspectos de la vida de la ciudad. Entonces, ahora, aunque en el anuncio de la semana pasada decía que hoy iba a ser la segunda parte del Zócalo de Juárez y Díaz, porque se anunció como primera parte del anterior, realmente pues acabamos ya platicando de los funerales de Juárez, de tal suerte que ahora vamos a platicar pues del Zócalo de Porfirio Díaz. Este Zócalo que tiene, como toda la ciudad, una serie de transformaciones súper interesantes, muy interesantes porque la ciudad se vuelve otra, así de plano se los digo, o sea, se transforma en todos sus aspectos, se vuelve una ciudad muchísimo más ordenada, y acuérdense que cuando me refiero a la ciudad me refiero a lo que hoy conocemos como centro histórico. Lo demás eran otras ciudades. Existía el régimen municipal, de tal suerte que otros municipios tenían su presidente municipal, su propia forma de vida, no hay ni qué comparar ni qué pensar, eran muy distintos. Hablar de México como ciudad, que insisto, ahora es el centro, o hablar de Xochimilco, hablar de algún poblado de Milpalta, o hablar simplemente de Ixtacalco, que realmente queda bastante cerca del Zócalo de la Ciudad de México, pero tiene una vida rural completamente alejada de lo que es hoy y de lo que era entonces la Ciudad de México. O sea, piensen que, por ejemplo, voy a tomar de nuevo el caso de Ixtacalco, que pues era un pueblo dedicado al cultivo de las flores, era famosísimo el paseo por el Canal de la Viga, y que la gente bajaba en Ixtacalco a comprar flores. Decían inclusive en algunos relatos de extranjeros que lo interesante de ir circulando por ahí, por ese canal, que desafortunadamente no existe, pero sin ni un metro. Bueno, existe algo, sí, el famoso Canal de la Viga que se rescató hace pocos años, y que hay un tramo que toca la alcaldía de Xochimilco y la alcaldía de Ixtacalco, pasa por Iztapalapa, pero es un tramo corto y se está rescatando y se va seguramente a rescatar completo. Pero, bueno, completa esa parte, pero realmente no nos podemos imaginar lo que era venir desde Chalco hasta el Zócalo, o cuando menos hasta las calles de Roldán y Corregidora, en una trajinera que nos permitiera pasear por Ixtacalco viendo aquellos poblados, aquellos campos llenos de flores. Y les digo que decían los viajeros que lo interesante de circular por ahí era el olor, el magnífico olor de las flores. Digo, uno no se puede poner a pensar, bueno, sí podemos pensar, pero no podemos imaginar con claridad lo que debió de haber sido esa maravilla de la de la naturaleza viva que atravesaba ese poblado y todos hasta llegar a Xochimilco. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí no es de esas partes rurales, de lo que ahora se llama, pues, en conjunto Ciudad de México, y que durante todo el siglo XIX y hasta 2000, que sería 13, 14, se llamó, no, un poco más para acá, como el 18 yo creo, se llamó Distrito Federal. Entonces, les repito, pues al principio al principio, desde que surge como Distrito Federal, pues había municipios, y después termina el régimen municipal en 1928, el día último del año de 1928, y en 29 ya desaparecen los ayuntamientos, desaparece incluso el Ayuntamiento de México, el centro, y comienzan a existir las delegaciones políticas, y que después se transformaron, a últimas fechas también, en alcaldías, pero sin llegar a ser verdaderos municipios. Entonces, les decía yo que esta ciudad se transforma de manera extraordinaria, y creo que comete un error, porque también el hecho de que, por ejemplo, se comenzaran a establecer comunicaciones con estos poblados, y me refiero, ya vamos a dejar de lado que solamente la gente podía venir o en mula o en caballo, o
por algunos caminos que, bueno, el camino de la calzada de Tlalpan que existió desde la época de los mexicas, pero a la calzada de Tlalpan, para llegar a Xochimilco, se le va a meter un tranvía. El tranvía el tranvía eléctrico. El de mulas existe desde mediados del 19, pero el eléctrico va a existir a partir de 1900. Y justo en 1910, que es el año del centenario, va a llegar el tranvía hasta Xochimilco, siguiendo prácticamente la vía que hoy sigue el metro, la línea 2, que va por arriba y que utilizó, no las mismas vías, supongo que se tienen que cambiar, pero ese mismo trazo, y hoy tenemos que cambiar y subirnos a un tren ligero para llegar a Xochimilco, y antes era un solo transporte, el transporte eléctrico, que se inaugura precisamente en el año del centenario. Entonces, les digo que desde la llegada de Porfirio Díaz al poder, la ciudad se empieza a transformar. Obviamente, al principio, pues era un gobierno pobre. ¿Por qué? Pues porque así lo habían heredado todos los gobiernos del siglo XIX, y Juárez no fue la excepción. Acuérdense, Juárez tiene que enfrentar en su último periodo una oposición seria, ya lo platicábamos la vez pasada, de tal suerte que además pues estaban las finanzas tronadísimas, porque pues acababan de salir los franceses, vaya, la vida no había sido nada fácil en todo el siglo XIX. Las invasiones, los golpes de Estado, que entonces se llamaban pronunciamientos, y las guerras civiles, la más importante, la guerra de 3 años o guerra de reforma, pero pues el país no tenía ingresos fuertes. O sea, había sobrevivido gracias, yo digo, que al poder como de la magia, porque no se había fracturado en pequeños países, que podría haber sido el caso, pero estoy convencida que los regionalismos ayudaron a que la economía regional se mantuviera más o menos a flote, de tal manera que, insisto, el país no se desmembró. Entonces, cuando llega Díaz, pues el primer periodo, el primer gobierno, su primera etapa, digamos, a donde llega, como comentábamos la vez pasada, a través de un golpe de Estado que le da a Lerdo, porque Lerdo pretendió reelegirse para el periodo, el gobierno, Lerdo toma el poder por la muerte de Juárez de 72 a 76 y pretende reelegirse para el periodo 76-80, y ahí ya es cuando pues Porfirio Díaz dice, no, ahora sí ya no, o sea, esta es mía y yo aquí llego como llego. Entonces, va a dar golpe de Estado a partir del pronunciamiento que pues lanza, vamos a decir así, con el plan de Tuxtepec, en donde yo les comentaba, si no me equivoco, la vez pasada comentamos de eso, que hablaba de que no iba a haber más reelección, ¿no? Y bueno, pues, más pronto cayó un hablador que un cojo. Sin embargo, su primer gobierno sí lo pasa, digamos, de 4 años, y se retira del poder y deja en su lugar a su compadre Manuel González, el famoso Manco González, y era muy apreciado por Díaz, porque precisamente en alguna batalla que no recuerdo ahorita, había perdido el brazo por defender a Díaz. O sea, supongo que le quitó la bala casi de la muerte y él pierde el brazo. Entonces, el Manco González llega al poder en 1880. Claro, había elecciones, pero acuérdense que las elecciones no eran directas, como son ahora, sino indirectas a partir de los votos de los diputados. Entonces, el Senado ya se había establecido, pero creo, ahí sí no les puedo asegurar, que el sistema de votación indirecta era a través de la Cámara de Diputados. Eso ya nos los dirá alguien que está erudito en este tema de las elecciones. Entonces, llega Manuel González, y durante su periodo se va, no pasa mucho, la verdad, porque, como les repito, el primer gobierno de Díaz fue un gobierno pobre, podemos decirlo así, en donde ya empieza a sentar algunas bases que González, digamos, consolida, como la ley de terrenos baldíos, que sirvió para que mucha gente empezara a comprar terrenos a muy bajo costo, porque sin entrar a precisiones muy profundas, la ley de baldíos te permitía que si tú veías un terreno que según tú, así, tal cual, estaba vacío y no tenía dueño, lo denunciabas, así,
esa era la palabra, denunciar, y entonces el gobierno te lo podía vender a ti, pero a precios verdaderamente irrisorios, con tal de que lo habitaras. Entonces, es por eso que en esas fechas empiezan a surgir muchos de los fraccionamientos, sobre todo aquí en la ciudad, pero eso pasa en todo el país, para bueno, pues la gente que tenía dinero, más o menos, compra terrenos grandes y empieza a fraccionar. Surgen de ahí las colonias que empiezan a cambiar muchísimo la fisonomía de esta ciudad, como por ejemplo la colonia Juárez. Ya habíamos contado alguna vez que la primera colonia fue la de los arquitectos, que hoy es parte de la San Rafael, y luego Santa María la Ribera. Posteriormente pues empieza la colonia Juárez, llamada en un principio Colonia de la Teja, y más o menos simultáneamente va a surgir la colonia hoy Guerrero, que primero se va a llamar Colonia Buenavista. Ambos terrenos, ambos espacios gigantescos, eran propiedad de Rafael Martínez de la Torre, que luego, como muere intestado, ya va a modificarse en los proyectos iniciales, y la Guerrero tiene su propia historia, de la que algún día tendré que ponerme a estudiar bien, porque no me la sé así como para una de estas sesiones, pero sí, es muy interesante también cómo Rafael Martínez de la Torre muere intestado, siendo él uno de los abogados más famosos de la época, pero siempre dicen en ese refrán de que en casa del herrero asadón de palo, y él muere sin testamento, igual que murió Juárez, ¿eh? O sea, el presidente que hizo las leyes y tal, mueren sin testamento. Entonces se tiene que hacer división de bienes y tal. Y Rafael Martínez de la Torre tenía una cantidad de bienes, pero muere intestado, y parece que muchas de las propiedades, yo quiero suponerme, estaban tal vez hipotecadas, porque la esposa tiene que vender mucho. Yo creo que pues para sobrevivir y mantener un tren de vida más o menos holgado, tiene que vender mucho de lo que le había heredado el marido, o se encuentra con que pues no estaban pagadas, y pues mejor las remata, ¿no? Para que el que siga, el que se adueñe de ellas, las siga vendiendo, una cosa así. Pero es muy interesante todo este proyecto de la Guerrero, cómo Martínez de la Torre tenía el proyecto inicial, tal cual, de que fuera una colonia para trabajadores, y se les otorgaron terrenos con crédito a la palabra. Entonces esto me parece muy interesante, pero no es el caso de esta conversación. Entonces, después, insisto, la Juárez, tal, se van transformando, bueno, esos espacios se van transformando, y las colonias van adquiriendo su fisonomía actual, en buena medida apoyados en esta ley de terrenos baldíos, que se perfila desde la época de Díaz, y que Manuel González consolida, como ya les había dicho en un principio. Entonces, todas estas situaciones van a comenzar a delinear, a perfilar lo que va a ser la economía en tiempos de don Porfirio. No hay que negar, o sea, hay mucho que criticarle a esa época, pero tampoco podemos negar que pues el país se transforma. O sea, sí va a haber muchísimas diferencias sociales, lo cual pues siempre va a ser criticado, y a fin de cuentas fue lo que le costó la vida al gobierno de Porfirio Díaz. No al propio Díaz, porque él sale del país, diríamos, vivito y coleando, pero sí a su régimen, ¿no? Y a su forma de gobernar. Desafortunadamente luego hubo gobiernos revolucionarios que siguieron en buena medida los conceptos de gobierno de Porfirio Díaz, pero en ese momento, él, cuando empieza su gobierno de 76 a 80, pues empieza a perfilar y a buscar las alianzas con los empresarios, que aunque no lo crean, ya había algunos, pues estoy diciendo Martínez de la Torre, por ejemplo, pero no era empresario, era abogado, pero gente que tenía recursos, que tenía haciendas, que había comprado también los grandes terrenos de las haciendas a precios más o menos módicos, porque ya habían terminado desde tiempo atrás los famosos mayorazgos, porque acuérdense que con las leyes de reforma también habían dejado de existir las tierras, las grandes extensiones de tierra en manos de comunidades, ya fuera civiles o eclesiásticas. Entonces, pues esas tierras se vendieron baratas, podemos decir, lo cual, si bien no le toca a Juárez ver el resultado, sí le toca a Díaz,
comenzar a palpar los resultados de esas leyes que transformaron por completo la vida de este país. De tal suerte que, volviendo al tema del gobierno de Manuel González y volviendo a nuestro tema del Zócalo, podemos decir que el gobierno de González, sí, en cuanto al Zócalo, pues no pasa mucho más que lo que les voy a narrar ahorita, pero esto es interesante porque yo escribí alguna vez un capítulo, creo que ya se los he contado, del Palacio Nacional en el siglo XIX, y no hubo momento, así ya les había contado que Santana cada que llegaba le hacía cambios al interior del palacio y quería su cuarto chocolatero y así cosas por el estilo. Bueno, no hubo gobierno hasta que ya Díaz se consolida en el poder, que realmente pudiera dejar un Palacio Nacional ordenado, arreglado, que no se le cayeran los techos, que no amenazaran ruinas algunas partes, amenazaran ruina algunas partes del palacio. El famoso salón de embajadores que había creado Santana tuvo muchos problemas, yo creo que por humedad en el techo, pero cada rato estaban teniendo que arreglar los techos del salón de embajadores, ahí donde habían velado a Juárez en el 72. Entonces, los arreglos, digamos, de palacio van a continuar todo el siglo XIX, todo, porque unos eran arreglos por necesidad y otros eran caprichos de las veleidades del poder, ¿no? Pero esto es muy interesante, que González pues va a continuar con esas labores y pasan pocas cosas interesantes en su gobierno, pero una de las que me llama la atención es que se da en su propio gobierno, en estos 4 años, el famoso motín del níquel. ¿Qué fue el motín del níquel? Bueno, pues es un motín que se da en diciembre de 1800, y aquí lo tengo apuntado porque se me olvida, 1883, pero entonces no es por, no, sí, esto, 76-80, sí es por el gobierno de Porfirio Díaz, y 80-84 es el de Manuel González. Entonces, él ya habían buscado desde tiempo atrás cómo hacer una moneda que fuera accesible para las transacciones en pequeño. Es una larga historia, yo la empecé a leer hace rato, la verdad confieso que hace rato, de cómo era difícil hacer transacciones, porque si bien había moneda corriente, pequeña, pero es que para nosotros pequeño es un peso. En aquel tiempo, un peso era mucho dinero. Bueno, era algo con lo que se podía comprar algo importante. No era lo que es ahora, pues un peso, y más ahora desde tiempos de Salinas, que le quitaron los 3 ceros al peso, pues el peso ya no es nada. Pero el caso es que en ese tiempo se requerían monedas más pequeñas, entonces más pequeñas que el peso. Entonces se optó por acuñar monedas con alguna aleación de níquel, y a la gente no le gustó nada. Entonces, en diciembre de 83 se organiza un verdadero motín en donde la gente apedrea y además le avienta las monedas a Manuel González en un momento dado cuando iba llegando a Palacio. Entonces, situaciones como estas, que no hacen más que ser una anécdota, hacen también ver cómo la gente de entonces peleaba, pues casi yo diría que por cualquier cosa. No es cualquier cosa una moneda, pues, pero ahora nos hemos acostumbrado a tener monedas de cualquier denominación y de cualquier material. Y realmente fuera de quejarnos tal vez, un privado tal vez, no pasa más. En ese tiempo a la gente no le gustó, y los comerciantes del mercado de la Merced se pusieron furibundos, porque el mercado de la Merced, pues siempre ya habíamos comentado que había sido siempre una zona comercial, toda la parte de la Merced, pues, y es hasta el gobierno de Díaz cuando se hace un verdadero mercado con todas las de la ley, pero pues ya desde tiempos inmemoriales, diría yo, la zona de la Merced fue de comercio, porque por ahí entraban las canoas que llegaban de Chalco, de Xochimilco, de Santa Anita, de Iztacalco, pues sí, Santa Anita es Iztacalco, de Iztapalapa. Todo lo que traían de aquella parte del sur de la ciudad, pues llegaba a la zona de la Merced primero, y entonces fue siempre una zona comercial. Entonces, hay que pensar en todo esto para entender por qué se da ese motín del níquel en 1883. En beneficio de
de Manuel González, voy a decirles que fue en su época, en su año, en el año de 84, al último año de su gobierno, cuando se inaugura la famosísima Biblioteca Nacional, que había sido decretada por Juárez, bueno, creada por decreto de Juárez, desde pues, el gobierno posterior a la intervención hasta la intervención francesa, a la invasión francesa, y no es intervención francesa e invasión norteamericana, porque la intervención francesa se queda 4 años, desde 63 hasta 67. Entonces, esa creación de la Biblioteca Nacional, que precisamente Juárez la había concebido como el repositorio de los bienes bibliográficos, de los libros salidos o rescatados de la demolición de los conventos, pues no se concretó. Hubo muchos directores de la Biblioteca Nacional cuando la biblioteca todavía no se abría, porque el proceso fue clasificar, ordenar y sobre todo restaurar y acondicionar el extemplo de San Agustín, que ahorita pertenece a la Universidad Nacional y está en una de sus múltiples restauraciones para establecer allí algún centro cultural de otro tipo. Pero la Biblioteca Nacional estuvo desde 1884, que la inaugura Manuel González, pues hasta los años 70, que se va, 70, creo que hasta 80, que se va a la universidad, actualmente en la zona anexa al primer circuito de la ciudad universitaria, está la Biblioteca Nacional, que es un espacio extraordinario. Que no lo conozca, por favor, vaya apenas se reabra, porque estamos en septiembre y todavía muchos espacios siguen cerrados. ¿Por qué? Pues por la pandemia, porque el COVID-19 nos ha mantenido en casa ya durante más de 100 días. Entonces, es muy importante pensar en que ese sí es un logro de su gobierno. Y hay una anécdota súper interesante, que todo el trabajo previo a su apertura había corrido a cargo de José María Vigil, que pues, era un gran estudioso, un escritor, había colaborado en El México a través de los siglos, que es una obra fantástica, coordinada por Vicente Riva Palacio, y un hombre reconocido por su labor académica, vamos a decirlo así, y por su obra literaria, pero él era el encargado. Y me da como un poquito de pena que el día de la inauguración se sintió enfermo y no pudo ir. Y yo lo comprendo perfecto. Ha de haber pasado tantas angustias, tantas penurias para poder abrir, que el día de la inauguración pues cayó. No se murió, por supuesto, pero pues no pudo estar presente el día más importante, ¿no? El día que debía de haber estado allí, pues no estuvo. ¿Por qué? Pues algunos de los que hemos tenido que trabajar bajo presión en la inauguración de algo, sabemos que el día que se inaugura acabas verdaderamente muerto y puedes dormir 24 horas. Entonces, este pobre pues no alcanzó a reponerse para ese día y después dormir 24 horas, sino que pues no llegó. Pobre, me da pena pensar en el pobre Vigil, que después de tantos esfuerzos que ha de haber hecho, pues no pudo llegar. Pero, sin embargo, no podemos contar. El Zócalo sí se fue transformando, se fue insisto, dándole este aspecto del que estamos hablando, que fue tomando la ciudad, pero no gran cosa, ¿no? Entonces, más adelante, ya en los años 90, hay algo que sí va a llamar la atención, que es en 1896. Acuérdense que ya don Porfirio regresa en 84 y ya no se va hasta 1911, que es prácticamente expulsado, y él se va por su propia voluntad. Obviamente preferible salirse por su propia voluntad y renunciar a la presidencia por su propia voluntad, que esperar a que llegara alguna turba a tomarlo preso. Entonces él se va a vivir a París y muere en el exilio el 15 de mayo de 1915. O sea, 5 años después de haber salido de la Ciudad de México con rumbo al exilio. Y yo creo que se murió, ya estaba grande, pero de todas maneras era un tipo fortísimo. Ahorita que veamos algunas fotos, van a dar cuenta de la fortaleza de Díaz a los 80 años que se celebra el centenario. Ya quisiéramos mucho tener la fortaleza de Porfirio Díaz a los 80 años, qué bárbaro. Era impresionante
y si nos da tiempo, espero que sí, de leer algunas partes del programa que se llevó a cabo en el centenario, verán que es cierto lo que les digo. Entonces, en 96, obviamente ya con Díaz en el poder, ya con una sociedad mucho más ordenada, estatizada, sí, claro, había mucha gente pobre, pero ya mucho más ordenada, ya la gente se sentía viviendo en una ciudad limpia, en una ciudad que ya empezaba a tomar forma, ya Paseo de la Reforma estaba empezando a tener sus momentos de gloria, ya se habían colocado las primeras esculturas que le dieron ese aspecto cívico, ya se habían construido muchas de las primeras casas a ambos lados de Paseo de la Reforma, cuando menos en el tramo que va de la Glorieta del Caballito hasta la Glorieta de Cuauhtémoc, que allí ya se había empezado a poblar, la colonia Juárez también ya estaba empezando a poblarse, lo que hoy conocemos como la colonia tabacalera también. Entonces ya había un cambio en la sociedad, pero ese año, en el año de 96, hubo algo muy interesante para nuestro tema del Zócalo, que fue la colocación de la campana del Templo de Dolores sobre el balcón principal del Palacio Nacional. Hay gente, yo he escuchado eso, que dice que la pusieron en 1910, no, desde 96 estaba colocada, y tengo algunos relatos que les voy a leer de eso. La ceremonia se desarrolló el 14 de septiembre de 1896. Se le agregaba un tinte adicional de buen gusto, proporcionado por la riqueza que fluía ya entre quienes detentaban el poder o lo tenían como un palio protector. Todo comenzó a las 9 de la mañana, cuando la famosa reliquia, me refiero a la campana, aquella que había tocado Hidalgo, por si alguien no tiene claro el dato, es la campana del Templo de Dolores, la que tocó Hidalgo para convocar a la lucha por la independencia. Todo comenzó aquel día, 14 de septiembre, a las 9 de la mañana, cuando la famosa reliquia, colocada sobre un carro lujosamente adornado y tirado por elegantes caballos previamente entrenados, abandonó el Museo de Artillería, entonces ubicado en la Ciudadela, es decir, donde ahora está la Biblioteca México. La Ciudadela, hay una estación del metro que se llama Valderas. Si no conocen la Biblioteca México, vayan, por favor, es una maravilla también. Ya se van a abrir las cosas, poco a poco vamos ganando ciertos espacios, y de veras, la Biblioteca de México vale la pena conocerla, aunque no se sentaran a leer un libro, cosa que no les recomiendo. Hay que ir a leer y a revisar, pero aunque no se sentaran a leer un libro, vale la pena conocer el espacio, ¿no? Entonces, insistimos que la reliquia fue colocada sobre un carro y abandonó el Museo de Artillería, entonces ubicado en la Ciudadela, y se dirigió al Paseo de la Reforma, lo que les decía yo. O sea, ya el Paseo de la Reforma comenzaba a ser un sitio de élite, en donde, acompañada de un enorme desfile de tropas, fue aclamada por la multitud que se había reunido desde temprana hora. Desde allí, por el camino acostumbrado para las grandes entradas triunfales, el cortejo, presidido por el presidente de la República, continuó por Avenida Juárez, San Francisco y Plateros, hoy Madero, hasta llegar al Zócalo. Sobra decir que todas las calles estaban engalanadas para tan singular ocasión, y los vecinos aprovecharon los balcones de sus residencias para demostrar su júbilo, tal como lo relatan las crónicas. A partir de la llegada a la Plaza Mayor, o sea, al Zócalo, el entusiasmo se convirtió en euforia, habida cuenta que el desfile era inmenso y la solemnidad imperaba. Ahora vamos a leer una crónica que salió en el Universal del día 15 de septiembre, o sea, del día siguiente. Frente a la fachada de Palacio se levantó una amplia plataforma para recibir al señor presidente, sus secretarios de Estado, el Estado Mayor Presidencial y comisionados para asistir al acto. Formaba la tribuna un sencillo salón elegantemente decorado con trofeos militares y flores. En su fondo lucía la estatua de don Miguel Hidalgo, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe en la mano izquierda y la derecha levantada. A la derecha se veía la tribuna formada por dos montajes, dos cañones y dos escobillones que sostenían banderas nacionales. Además, balas de cañón
balas de cañón, punto. A las 10:43 comenzó el desfile de la comitiva frente a las tribunas y el carro que soportaba la campana apareció frente a las mismas a las 11:15, siendo saludado con estrepitosa salva de aplausos y vivas que retumbaron por doquier. Después de los discursos, a las 11:30 de la mañana fue enganchada, a las 12:15, fue enganchada a los cables de la garrucha y 3 minutos más tarde comenzó a elevarse la campana desprendiéndose del carro. El público entusiasmado prorrumpió en vivas y aplausos. Algunas señoras se entusiasmaron hasta las lágrimas. En el mismo momento se soltaron 1000 palomas dispuestas al efecto por la Junta Patriótica, ahorita les explico, y de la segunda demarcación, que invadieron por un momento todo el perímetro de la Plaza de la Constitución. A las 12:40, la campana quedó colocada en las chumaceras dispuestas para el efecto. Es interesante, porque al hablar de Junta Patriótica, les digo, ahorita les explico, porque eran juntas de ciudadanos que tenían un reconocimiento muy interesante para organizar las fiestas del 15 de septiembre. Esa costumbre se perdió, pero era algo muy, muy común entre la gente que se registraban y estaban supongo que ante las autoridades de la Ciudad de México, del Distrito Federal, no sé, pero registradas para formar la Junta Patriótica de determinadas demarcaciones. Por eso aquí dice que los miembros de la Junta Patriótica de la segunda demarcación, o sea, se deben haber organizado juntas, hoy diríamos seguramente por colonia, para las fiestas. O sea, no todo se quedaba en manos oficiales, sino que las personas tenían a su cargo parte de los festejos. Entonces aquí lo que les tocó fue soltar esas palomas que invadieron el espacio de la Plaza de la Constitución, y me puedo imaginar que eso fue un espectáculo bastante interesante. Entonces, pues la subieron con las poleas y quedó colocada. La famosa campana comenzó a sonar al día siguiente en su nuevo nicho, construido encima del viejo reloj durante la celebración del grito de independencia. Y ahora nos vamos a la crónica del Mundo Semanario Ilustrado. Por la noche, o sea, por 16 de septiembre de 1896, si no me equivoco, me regreso, sí, de 1896, el entusiasmo popular era indescriptible. Numerosos edificios estaban iluminados y en la inmensa Plaza de la Constitución y los frentes de Catedral y de Palacio estaban adornados con gusto. Aquí hay un en que sobra. Y la inmensa Plaza de la Constitución y los frentes de Catedral y de Palacio estaban adornados con gusto. El zócalo mostraba una iluminación del todo nueva, consistente en estrellas multicolores, bordadas y arcos con haces de luz. A las 10 de la noche, reuniéronse en la Avenida Juárez. Fíjense qué cosa, estos eran verdaderamente actos que hoy ya no vemos. Reuniéronse en la Avenida Juárez más de 2000 hombres de las clases trabajadoras, los cuales recorrieron la avenida con antorchas, faroles y estandartes, llegando cerca de las 11 de la noche, a un extremo del palacio. La multitud que se agolpaba en la Plaza de la Constitución era enorme. A las 11 de la noche apareció en el balcón principal del palacio el señor presidente, acompañado de sus secretarios de Estado y una comisión del ayuntamiento. Como por ensalmo, o sea, como por obra de magia, cesaron los rumores de la inmensa multitud y el señor general Díaz, tremolando la bandera nacional, hizo sonar el histórico bronce. Los globos y el repique general disemináronse después por las calles, por la multitud entusiasmada. Entonces, es muy interesante porque nosotros ahora estamos acostumbrados que gracias al sonido, pues se escucha el Viva México y tal. En aquel tiempo estos micrófonos y mucho menos estas bocinas gigantescas que hay hoy existían. Entonces, el grito pues tal vez gritara Viva México, pero pues lo oirían muy pocos. Pero lo que sí era importante era el toque de la campana, el toque de las campanas de catedral que se sumaban como hoy a la campana, al toque del sonido de la campana de Dolores, y aquí cohetes y globos por toda la ciudad. Entonces, es interesante pensar en todo eso de que fueron de las obras, de las llamativas, ¿no? Y seguimos leyendo cómo
durante todo este periodo se seguían haciendo obras en Palacio Nacional. Pero lo que sí es muy, muy, muy llamativo es que a partir de 1900, con 10 años de anticipación, sabiéndose don Porfirio ya muy seguro en el poder y con la certeza de que pues alguna modificación sí a la Constitución le iba a hacer, ya le había hecho para permitir la reelección inmediata, porque la Constitución del 57, que fue con la cual llegó y con la cual gobernó durante todo su mandato, permitía la reelección, pero con un periodo intermedio. El caso es que pues se va a regresar después del periodo de Manuel González, pero después se modifica la Constitución para permitir la reelección indefinida, de tal suerte que él, insisto siempre en esto, ganaba las elecciones porque se hacían. Uno puede pensar que no había ni elecciones, no, sí, había elecciones, obviamente no había oposición y siempre ganaba 10. O sea, cuando surge la primera oposición seria, que es la de Madero, pues ahí ya podemos decir que se da un fraude electoral, o cuando menos se supone un fraude electoral. Entonces, realmente durante todos sus gobiernos, su largo gobierno, no hubo una oposición seria, más allá de un permanente opositor que se llamó don Nicolás Zúñiga y Miranda, y que cada vez que había elecciones él se postulaba, y como obviamente siempre perdía, porque además era ridículo, tenía, según los resultados oficiales, tenía así como 10 votos en todo el país, mientras don Porfirio tenía 1 millón. Entonces, bueno, eso era de carcajada loca, pero era un personaje reconocido en la sociedad. Se conocía a don Nicolás y él se hacía nombrar presidente de la República. Entonces, pero siempre se postuló a las elecciones. Don Nicolás Zúñiga y Miranda, recuerden ese nombre. Entonces, seguimos diciendo cómo desde 1900 se comenzó a preparar la ciudad para el centenario. O sea, les decía yo que don Porfirio ya se sentía tan seguro en el poder que fue capaz de comenzar a transformar la ciudad. Y decía en aquel tiempo José Juan Tablada en un artículo del Mundo Ilustrado, decía: por doquiera se miran escombros, caen las viejas mansiones, con pesar de los poetas y arqueólogos. Pero México le da a su rostro el sentimiento de su alma civilizada y moderna. De esos escombros, de esas ruinas, surge poco a poco la nueva ciudad. Así fue. O sea, se demolió muchísimo de las grandes casonas coloniales. Se salvaron las que conocemos de milagro, porque todavía en el siglo XX siguieron demoliendo. Entonces, se salvaron, insisto, las que vemos ahora, porque eran verdaderos palacios, y en muchos de los casos porque pues, sus dueños no quisieron seguramente venderlas al gobierno para tirarlas, o pues, seguían viviendo allí y no pensaron en ningún momento en abandonarlas y mucho menos en demolerlas, como es el caso que he mencionado muchas veces de la Casa de los Condes de Santiago de Calimaya, donde ahora está el Museo de la Ciudad de México, cuyos dueños, que venían desde la época colonial, porque el primer dueño de ese predio y de la primera casa que se construyó allá, que ya no existe, estamos hablando de Pino Suárez, número 30, que también los invito a que vayan a conocer el Museo de la Ciudad, porque aunque no quisieran ir a ver ninguna exposición, vale muchísimo la pena ir a conocer el inmueble. Por ahí, la familia que venía desde, se me olvida su nombre, pero Altamirano, él fue el primer dueño de ese predio, un primo de Hernán Cortés, heredó a sus familiares, de tal suerte que llegaron hasta 1960, que les compra el gobierno la casa, se las expropia, pero les paga, siendo las mismas familias que habían estado ahí desde el siglo XVI. Pero así habrá habido pocas, pero hubo, de tal manera que se salvan. Pero hubo muchas otras que se demolieron, construcciones muy interesantes que se conocen en fotografía y que fueron demolidas para dar paso, como decía José Juan Tablada, a esa nueva ciudad. De esos escombros, de esas ruinas, surge poco a poco la nueva ciudad. Entonces, insisto, Palacio Nacional seguía siendo objeto de múltiples modificaciones, fueron saliendo algunas de las secretarías de Estado que estaban allí, pero para nosotros, hablando del Palacio y del Zócalo, también es importante mencionar que el Palacio del Ayuntamiento fue
tuvo, mejor dicho, una serie de importantes modificaciones y modernizaciones. Entre 1886 y 91 se reconstruyó casi totalmente su interior y se hermoseó el Salón de Cabildos. A partir de 1906 se emprendieron las obras de la fachada y el patio oriental, mismas que van a ser inauguradas hasta 1910. Entonces, es muy interesante pensar en ese 1910. Para hablar del centenario, tenemos que remontarnos un poquito antes, un poquito bastantito. Desde 1907, la ciudad que ya había, insisto, mucho, porque eso lo dejo muy claro, que ya había comenzado a transformarse mucho, el Zócalo también, porque ya se había establecido ahí la estación de los tranvías, que les repito, desde enero de 1900 empezaron a circular los tranvías eléctricos. El primero salió con rumbo a Tacubaya. Eso es una anécdota. Ya tendremos que platicar de los tranvías, pero yo podría hablarles de ese primer viaje, pero para hablar de los tranvías, nadie, de los trenes, pues nadie como mi querido Salvador Zarco, el director del Museo de los Ferrocarrileros, que también los invito a conocer, que está, ya les he dicho seguramente, afuera de la estación del metro La Villa Basílica. Esa fue la primera estación de tren que hubo en el Distrito Federal, porque el tren de México a la Villa se inaugura en 1857 y la estación que conocemos hoy es de 1907 y ahí está el Museo de los Ferrocarrileros. Su director es el maestro Salvador Zarco y él sabe muchísimo de todas estas cosas de tranvías, del metro y por supuesto, de los ferrocarriles. Pero esta inauguración de enero de 1900, el primer tranvía, que es eléctrico que sale, va a Tacubaya, porque ya también les he platicado de que Tacubaya era una ciudad hecha y derecha y que también en el Porfiriato adquiere una fisonomía de suburbio elegantísimo que va de veras de millonarios. Allá hacían sus casas de descanso, que iban a disfrutar del clima de Tacubaya, que es mejor que el de México, o sea, del centro de la ciudad, y pues la gente tenía unas mansiones con unos jardines y unas cosas verdaderamente impresionantes. Creo que sí le vamos a dedicar, no al tranvía, pero a Tacubaya, algunos capítulos porque valen la pena. Entonces, desde la llegada del tranvía, la colocación del kiosco sobre el Zócalo, recuerdan que hemos visto cómo estaba ese redondel, que era la base del monumento a la independencia que se iba a construir ahí desde 1840 y no se construye. Ahí colocan un kiosco en donde se tocaba música los domingos, o sea, llegaba una orquesta y daba un concierto, y como todo el Zócalo estaba lleno de jardines, pues debe de haber sido un momento muy agradable. Y también, pues insisto, estaba la estación de tranvías y ya le habían empezado a dar al Zócalo una muy buena remozada y tenía un aspecto mucho mejor que el que había tenido como de placita, así de un poblado pequeño, abandonado, que no tenía ninguna gracia prácticamente desde que Santana había ordenado la demolición del Parián, que ocupaba una cuarta parte de la que hoy conocemos, de esa plancha del Zócalo tan enorme que conocemos hoy. Entonces, desde 1907 se va a formar la Comisión para las Fiestas del Centenario, que estaba presidida por el gobernador, así llamado, del Distrito Federal, que era don Guillermo de Landa y Escandón. Este Guillermo de Landa y Escandón también fue mucho tiempo gobernador del Distrito Federal, pero no todo el tiempo que fue don Porfirio presidente. Sin embargo, estos últimos 3 años sí le toca, estuvo mucho más, le toca organizar. Y vaya esfuerzo. O sea, desde 1907 comienzan a delinear un programa de actividades verdaderamente espectacular, que está, por cierto, en el archivo histórico y que le agradezco mucho a su directora, Juan Gerardo López, que me haya mandado algunas imágenes de esos programas, pero imágenes pequeñas solamente para tener la referencia, pero que los invitamos a visitar y a conocer esos expedientes que están en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Chile número 8, esquina con Donceles. Ya que podamos abrir y se establezcan los horarios y las condiciones de consulta, pues invitadísimos todos
para conocer, y sobre todo para recorrer, conocer el edificio vale la pena, pero para recorrer los expedientes, ¿no? Y encontrarse, por ejemplo, con este de las fiestas del centenario, que es una delicia. Entonces, desde 7, insisto, se organiza, se establece formalmente con acta notarial y todo, la comisión para las fiestas del centenario. Como todo en este país, no sé si en otros sea lo mismo, se planea mucho y se cambia todo. Entonces, gran parte de lo planeado, yo alguna vez me dediqué de verdad a poner, se había planeado esto, se hizo aquello, se había planeado esto, se hizo el otro. O sea, habían hecho un gran esfuerzo por planear y a la hora de la hora llegó alguien, que ahí sí no sé quién fue el alguien, y empezó a cambiar. Entonces, gran parte de lo planeado se tuvo que modificar. Sin embargo, las fiestas fueron algo fastuosísimo y espero que nos dé tiempo hoy de comentarlo y de ver algunas cosas. Lo interesante es que para esas, yo volteo a ver qué tengo aquí escrito para seguirles platicando. Lo interesante es que para esas fiestas, pues se requería de una infraestructura que la ciudad no tenía. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer invitaciones a todos, creo que con excepción de 2 países del mundo. Uno de ellos, por alguna razón que no recuerdo ahorita, fue Nicaragua, porque ya estaba nombrado Rubén Darío, el poeta, para venir en representación de su gobierno, pero creo que hubo un golpe de Estado, algo que, perdónenme, pero ahorita no recuerdo, pero fueron muy pocos los países del mundo que no tuvieron una representación especial en las fiestas del centenario de la independencia de México. Se giraron, y eso que ahorita parece fácil porque existe el correo electrónico y existen tantas cosas, entonces había telegramas, sí, pero nada más. Se giraron invitaciones prácticamente a todo el mundo. Entonces, el hecho de que vinieran también de todo el mundo a la ciudad, pues porque además no venían solos los embajadores especiales, porque fueron nombrados embajadores especiales. Aquí había embajadas normales con su representante normal, pero para las fiestas invitaron a alguien diferente. Se lanzó la invitación a los presidentes, insisto, de todos los países del mundo. Entonces empezaron a llegar y pues se tenía que haber planeado con anticipación, lo cual sí se hizo, y ahorita les digo cuál fue la solución, dónde alojarlos, porque, repito, no venían solos. En algunos casos venían con parte de su familia, seguramente venían con algún sirviente o alguna gente que los atendiera, y pues al gobierno de la ciudad y del federal no se les ocurrió mejor cosa que acudir a los grandes propietarios de estas mansiones extraordinarias de las que ya hemos hablado y seguramente hablaremos más en Reforma y en La Juárez y en parte de lo que hoy conocemos, ya les dije, de la Tabacalera, y decirles, señores, tienen que recibir a los embajadores especiales. Y lo que debe de haber parecido en un principio un honor, a mí me gustaría escribir un cuento porque, digo, me puedo imaginar lo que fue tener en tu casa al embajador, todavía el de España, pues a lo mejor tenía costumbres medio extrañas, pero digo, por decir algo, no lo sé, pero pues lo tenías en tu casa y podías entenderte con él, aunque me imagino las dificultades para atenderlo como un embajador especial y tenerle todas las consideraciones del caso y tratarlo con los protocolos de rigor, pero el que recibió al japonés o al chino, no me quiero imaginar. O sea, aquello ha de haber sido, porque todavía el francés, pues mucha gente en México hablaba francés, italiano, portugués, pues muchos países del mundo, pues obviamente, pues se podían entender, pero el que recibió al chino o al japonés, encontrar un intérprete para entender y tenerlo en tu casa junto con su comitiva. Las mansiones eran enormes. Creo que alguna vez sí, cuando hablamos de Paseo de la Reforma, les contaba que había casas, mansiones de más de 40 habitaciones. El problema no era el lugar. O sea, había espacio para recibirlos. El asunto era cómo tratarlos, qué darles de comer, cómo, pues incluso despertarlos en la mañana. ¿Se bañaban? ¿No se bañaban? O sea, se les calentaba el baño, se les daba de comer una cosa o la otra, se les preparaban platillos típicos de aquí, o traían su cocinero y entonces imagínense el pleito en la cocina. No, debe de haber sido una cosa sensacional.
pero sensacional, así como, insisto, como para escribir un cuento. Me gustaría mucho que alguien de ustedes dijera, yo lo escribo, porque yo he tenido esa intención, nunca lo he hecho. Pero esto, pues desde más de un mes antes, ya empezaron a llegar, ¿eh? O sea, las fiestas empezaron el 1 de septiembre, el día festivo por antonomasia, pues obviamente la noche del 15 y el 16, pero empezaron a llegar desde antes del principio de septiembre para irse acomodando cómodamente en las casas, perdón por el pleonasmo, cómodamente, pero acomodándose en las casas a las que, pues, bueno, donde les estaban dando alojamiento y, pues, conocer la ciudad, y me imagino que además tendrías que llevarlos a pasear, ay no, qué cosa, o sea, ha de haber sido un poquito complicado. Sin embargo, pues, por otro lado, la gente debió de haber estado honrada de recibir a estos embajadores especiales, ¿no? Entonces, pues el 1 de septiembre se va a dar, digamos, el inicio. De hecho, desde el 1 de enero se habían tocado las campanas de Catedral al vuelo, anunciando en esta ciudad que comenzaba el año glorioso del centenario. O sea, desde ese momento ya había comenzado una nueva normalidad, diríamos ahora, para que quede claro, porque ya se estaba viviendo el año del centenario. Ya todo iba encaminado para allá, y don Porfirio había logrado, que eso es otra cosa, bueno, creo que no le costaba trabajo porque la Cámara de Diputados estaba pues muy alineada a lo que don Porfirio propusiera. Sin embargo, aunque parece que nadie lo cree, pero sí me he encontrado con algunos momentos en donde hubo oposición y hubo necesidad de que los ministros, o sea, los secretarios de Estado, fueran a la Cámara de Diputados a defender sus propuestas, y hubo algunas que no se aceptaron. Probablemente en el fondo don Porfirio, bajita la mano, les decía no lo acepten, no lo sé, pero de hecho hay crónicas de situaciones o de propuestas del gobierno que llegaron a ser rechazadas. Pocas, pero hubo. Uno de los casos que yo me sé es el de la universidad. Se logra hasta 1910, pero don Justo Sierra, que era el ministro de Educación, bueno, de Instrucción Pública y Bellas Artes, había tenido la intención de abrirla desde años atrás. Entonces, insisto, esta situación de cómo logró cambiar el periodo de 4 años a 6 para que en las votaciones de 1904 se extendiera el periodo y seguro llegara a 10 para las fiestas. Entonces, pues, como les digo, desde mucho antes la ciudad estaba preparándose, pues así las cosas, no había mayor problema. Les voy a leer, aunque sea rápido, porque no, pues llevamos casi 1 hora, Dios mío. A mí se me va de veras como agua, ¿eh? No sé ustedes, pero a mí me va que ni cuenta me doy. Entonces, aunque sea rápido, algunas de los eventos que se empezaron a dar a partir del 1 de septiembre. Enfatizaremos un poquito más lo que se dio en el Zócalo, pero vamos a hacer un recorrido general por todas las inauguraciones, porque no todo fue fiesta, fueron muchos desfiles, fueron muchos cohetes, fueron muchas celebraciones de todo tipo, bailes en palacios, bueno, un baile el 23 de septiembre, un baile muy fastuoso en Palacio, otros más pequeños, reuniones sociales que se daban para agasajar a estos embajadores especiales o a sus esposas, como uno que ofreció doña Carmelita Romero Rubio de Díaz, la esposa del presidente, en el café, en el restaurante Chapultepec, que estaba ubicado donde hoy está el Museo de Arte Moderno. Y era un restaurante bellísimo por las fotos que yo he visto, porque tenían la vista al lago y era realmente muy bonito. Desafortunadamente, pues no nos tocó conocerlo. Sé que duró hasta bien entrado el siglo XX, no sé si hasta los 40, una cosa así, pero pues ya no nos tocó, y ahora en su lugar está el Museo de Arte Moderno allá en Chapultepec. Pero comenzamos este mes de las inauguraciones, porque insisto, no todo fue fiesta, aquí sí se hizo mucha obra pública,
porque eso hay que tomarlo en cuenta. No todo fue nada, o no nada más la columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma, no. Se inauguraron obras de utilidad pública y verdaderamente fastuosas. El día 1 de septiembre, acuérdense que ya estamos en septiembre de 10, se inauguró el Manicomio General, ubicado en la antigua hacienda de la Castañeda en Mixcoac. No existe ni una piedra, bueno, sí, existen algunas piedras que están recolocadas cerca de los volcanes, por Amecameca. Se conservó, digamos, la fachada del edificio principal, bueno, tal vez la primera crujía, porque hubo quien la compró piedra por piedra, se la llevaron allá. Por el edificio de la Castañeda, que era un manicomio, es decir, un hospital de locos, y hoy diríamos un hospital psiquiátrico, que fue en su momento el mejor del mundo y que se deterioró de manera brutal hasta los años 60, en que son retirados de allí para irse al hospital psiquiátrico que está en Tlalpan, en donde trabaja mi querida amiga Betty Vitela, a la que le mando un saludo. Pero pues el manicomio, repito, lo tiraron, pero una extensión impresionante, y con los mejores adelantos de la época. Allá en Mixcoac, donde ahora está una unidad habitacional, que se me olvida el nombre, muy cerca del periférico, ¿cómo se llamará? Plateros. Creo que sí es la unidad Plateros, pero no estoy segura. Pero allí estaba el Manicomio General, que fue, insisto, el mejor del mundo en este momento y contaba con los mejores adelantos, con todos los adelantos de la ciencia médica, además de un espléndido terreno rodeado de jardines. Ese hospital, fíjense nada más, suplía al de dementes heredado de la colonia y que había estado en el convento de San Hipólito. O sea, es increíble que hasta 1910 hubieran seguido tratando a la gente con problemas mentales en el mismo hospital que se había dado de la colonia. El día 2 de septiembre se llevó al Museo Nacional, que estaba ubicado en las calles de Moneda, donde ahora está el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, junto a Palacio Nacional. Se llevó la pila bautismal del padre de la patria, o sea, la pila en donde había sido bautizado Hidalgo. Se trajo también de Corralejo, allá en Guanajuato, y se vino a colocar al Museo Nacional, y si no me equivoco sigue estando en el Castillo de Chapultepec, que en aquel tiempo el Museo Nacional albergaba todas las épocas de la historia de México. Pues allí en las calles de Moneda, ahí se la llevaron. Ese mismo día, el día 2, el presidente de la República fue testigo de honor de la inauguración de la exposición japonesa en el edificio del Museo de Historia Natural en la calle de las Estaciones, después llamada Chopo y hoy González Martínez, allá en la Santa María de Rivera. Y a las 8 de la noche se inauguró la exposición de higiene bajo los auspicios del Consejo Superior de Salubridad, que tanta fama había adquirido este consejo, merced a haber logrado erradicar algunas enfermedades que se consideraban endémicas. Esto es otro momento y otra historia que tendríamos que tratar, la historia de la medicina en el Porfiriato, como realmente muchas de las enfermedades que, insisto, como acabo de leer, se consideraban endémicas, o sea, de las que son permanentes, vamos a decir así, las erradican a base de una política de salubridad interesantísima. De ahí que se comienza la construcción del drenaje, porque se dieron cuenta que gran parte de la insalubridad de la ciudad venía por el agua estancada, porque el agua sucia no se iba. O sea, no lo podemos creer, pero ahí se quedaba. O sea, yo creo que se iba por gravedad o no sé cómo estaba, pero es en tiempo de don Porfirio cuando se hace todo el proceso de traer agua limpia de los manantiales de Xochimilco y sacarla sucia y llevarla hasta Tequisquiac, en el Estado de México, allá por las lagunas de Zumpango. El día 3, el vicepresidente Ramón Corral colocó la primera piedra de lo que sería una moderna cárcel general en la calzada de Coyuya, en lo que fueran terrenos del rancho de San Jerónimo Atlisco por los rumbos de Santa Anita. Eso, pues, se colocó la primera piedra, pero no se terminó. El día 4, la ciudad comenzó a vivir sus mejores momentos con el desfile a partir de las 11 de la mañana de carros alegóricos, en donde, decían las crónicas, el comercio, la industria y la banca
tuvieron su manifestación más expresiva, según se comenta en la primera plana del Imparcial del día siguiente. A las 3 de la tarde hubo corrida de toros, organizada por la Junta Española de Covadonga. Un poco más tarde, un garden party en las dependencias de Café Chapultepec, era lo que yo les comentaba, y por la noche un baile en el Salón Cristales del mismo lugar, del mismo restaurante Chapultepec. La estación sismológica de Tacubaya, que era otro alarde de arquitectura. Bueno, ¿es el mismo o es otro? No, sí, es ese. Es que uno es la estación sismológica y otro es el observatorio. El observatorio no existe nada y estaba donde hoy está la Prepa 4, allí en las calles de Observatorio. Y la estación sismológica, no estoy segura si estaba o se inaugura en donde estuvo en donde hoy está la Mapoteca Orozco y Berra, que es una joya maravillosa y que fue el antiguo Palacio del Arzobispado de Tacubaya. Eso lo voy a investigar y luego se los cuento, porque aquí, en esto que tengo escrito, no lo veo. Ahorita les digo si lo tengo más adelante. Bueno, se inaugura la estación sismológica central en Tacubaya el día 5 a las 10 de la mañana y a las 11 la apoteosis de la diplomacia con la recepción oficial en el Salón Amarillo de Palacio Nacional de los embajadores especiales llegados de 5 naciones extranjeras. 5. Italia, Japón, Estados Unidos. Ay, esta cosa ya se trabó. Perdón, se trabó mi documento. Estados Unidos y Alemania y China. La emocionante jura de la bandera a cargo de los niños de todas las escuelas primarias oficiales se llevó a cabo a las 9 de la mañana del martes 6. Desde temprana hora, 6,000 escolares. Ustedes saben lo que es coordinar la presencia de 6,000 niños en la plaza. Desde temprana hora, 6,000 escolares se dieron cita para tan singular ocasión. El desfile, que después del juramento partió de la Plaza de la Constitución rumbo a la Alameda, fue presenciado desde el balcón central del Palacio por el presidente de la República y su gabinete. A las 11 de la mañana se recibió en ceremonia protocolaria a los invitados especiales con categoría de ministro de Honduras, Austria-Hungría, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Y todos estos a las casas de los ricos. A las 10 porque no había hoteles. Bueno, sí había. Desde la época colonial había mesones y algunos, pues llamémosle hoteles. Pero incluso el mismo Guillermo Prieto, en sus crónicas de medio siglo XIX, decía que pues no había habitaciones, que algunas tenían cama y otras no. O sea, ¿en qué dormían? ¿En petates o qué dormían? No tengo ni idea. A las 10 de la mañana del día siguiente, don Justo Sierra, el ministro de Instrucción Pública, inauguró en la Plaza de Villamil, casi enfrente, en la Plaza Garibaldi actual, la Escuela Nacional Primaria Industrial para Niñas José Ortiz de Domínguez. Esto es muy interesante, porque era una escuela primaria industrial para enseñar a las niñas una labor que les permitiera vivir sin tener que pedir limosnas si se quedaban sin marido o viudas, porque eso era muy común, que las mujeres viudas se quedaban, si no eran de familia rica, en condiciones realmente lamentables. Entonces esta escuela, que estaba, pues ¿dónde está el Teatro Blanquita? Bueno, no, junto al Teatro Blanquita, en la esquina, más hacia el sur, digamos, ahora hay una escuela que creo que se llama República de Costa Rica, si no me equivoco, y esto es una escuela pues hecha en los años 60, porque en los años 60 hubo una enorme construcción de escuelas, pero a costa de demoler las escuelas heredadas del Porfiriato. Se hicieron muchas nuevas, pero otras muchas que venían desde entonces se demolieron. Entonces existe, y esa plaza de Villamil, pues hoy es llamada Plaza Aquiles Cerdán, donde está el Teatro Blanquita, allí así, muy cerca de Garibaldi, del otro lado enfrente, y sobre el eje central. Entonces, luego, ese mismo día, más tarde,
después de haber inaugurado la Plaza de Villamil, la Escuela Primaria Industrial José Ortiz de Domínguez, llegó el marqués de Polavieja, representante del rey de España, lo que opacó por completo la presencia de las delegaciones de Cuba, Portugal, Grecia, Venezuela y Colombia. La presencia del enviado español fue todo un acontecimiento, desde que descendió a las 8 de la mañana del vagón de ferrocarril en el que había pernoctado y se dirigió a la residencia de don Guillermo de Landa y Escandón en la esquina de Artes y Vallarta, hoy Antonio Caso y Vallarta. Su arribo a Palacio Nacional fue precedido de toda clase de honores militares y una enorme y entusiasta valla que lo acompañó durante todo el recorrido. Es muy llamativo, pero las fiestas que se le hacían a los españoles, después de que España reconoció la independencia de México en los años 30 del siglo XIX, pues fue siempre también muy efusiva y muy entusiasta. Entonces, aquí a este español, este embajador español, el marqués de Polavieja, que llegó con su hija y no me acuerdo quién más, pero fue recibido por en la casa de don Guillermo de Landa y Escandón, que estaba, como ya les dije, en Antonio Caso y Vallarta. Existe una parte muy importante transformada en edificio de departamentos. Desafortunadamente, la última vez que pasé por ahí, digo, en edificio de departamentos es la misma casa, pero la modificaron. No es edificio, es un edificio alto que podemos entender ahora, no. Lo transformaron para convertirla en vivienda o en espacio de departamentos. Pero ya abajo tenía un restaurante que conservaba gran parte de la casa original. Desafortunadamente, la última vez que pasé, ya será como un año, estaba abandonada. No sé cuál sea la intención. Ya habían quitado el restaurante, estaban cerradas las tiendas que estaban abajo, en la parte, digamos que, o sea, a ras de calle, porque la casa tenía una escalerita para acceder a ella. Y, pues, desafortunadamente, me da mucho pendiente cuando están las casas abandonadas, verdaderamente es como el antecedente de su destrucción, ¿no? Pero este señor se dirigió allí, pues porque allí iba a ser su habitación, allí iba a ser su casa. Y nada más que don Guillermo de Landa y Escandón era nada más y nada menos que el gobernador del Distrito Federal, el que tenía a su cargo la inauguración, el programa completo de las fiestas, ¿no? La coordinación, vamos a decir. Su arribo a Palacio, como ya les dije, fue precedida de toda clase de honores militares y una enorme y entusiasta valla. El día 8 se destinó para homenajear a los niños héroes de Chapultepec, cosa rara porque sabemos que la batalla de Chapultepec fue el 13 y el 8 fue la batalla de Molino del Rey, unos 5 días antes de la toma de Chapultepec, pues se desarrolla la batalla de Molino del Rey en 1847, cuando la invasión norteamericana. Un distinguido grupo que fue acompañado del presidente de la República por un distinguido grupo de representantes extranjeros. Además del evento en el bosque, se celebró otra ceremonia, como estamos diciendo, en el Molino del Rey, pero me da gracia porque la crónica dice para conmemorar las gloriosas derrotas de septiembre de 1847. O sea, pues como todos perdimos, entonces pues hablar de gloriosas derrotas ya tiene su gracia, ¿no? A las 4 de la tarde, otra cosa fantástica, se inauguró el Congreso de Americanistas. Y si ustedes piensan hoy en el Club de Fútbol América, están equivocados. En este caso, el Congreso de Americanistas, que se siguen haciendo estos congresos, es de todos los estudiosos de América, de los temas, pues más bien prehispánicos, pero se hablan de muchas cosas. En 2010, si no me equivoco, o en el 9, hubo otro Congreso de Americanistas aquí en la Ciudad de México. Se han seguido haciendo y en todas partes del mundo se llevan a cabo. Aquí se llevó entonces, imagínense que no solamente estaban llegando los diplomáticos, estos especiales que llegaron para las fiestas, llegaron también estos miembros del Congreso, que se inauguró en el Salón de Actos de la Escuela Nacional de Ingenieros, es decir, el Palacio de Minería, bajo la presidencia del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que era Justo Sierra. A las 8 de la noche se llevó a cabo la espléndida inauguración del Palacio de Relaciones en Avenida Juárez. Ya no les leo lo que decía la crónica, pero este Palacio de Comunicaciones estuvo en Avenida Juárez hasta los años 60 y lo demuelen
cuando se traza y se abre el tramo norte de Paseo de la Reforma. Y ustedes me dirán, pues estaba en la esquinita, por eso lo tiraron. No, estaba en la esquina, si no me equivoco, era de Humboldt y Avenida Juárez. Lo que pasa es que como el trazo de Reforma es diagonal, tocaba la parte de atrás y ya fue pretexto, pues se podía haber conservado tal vez, pero ya fue pretexto porque el trazo le pasaba por la parte de atrás de este palacete y lo tiraron misericordiamente. Le salvaron algunas cosas, unos muebles que están en el Museo de la Ciudad también, unos candiles que también están en el Museo de la Ciudad, porque coincide la demolición de ese edificio, la apertura de Reforma y la apertura del Museo de la Ciudad de México. Entonces, gran parte de esos bienes muebles, como se pueden decir en general, se los llevaron al Museo de la Ciudad. Entonces, ahí está el candil que ahora preside la escalera central, era de Relaciones Exteriores, pero debe de haber sido, bueno, un lugar lujosísimo, porque acuérdense que para don Porfirio las relaciones con otros países pues eran, es como para todos, ¿verdad? Algo fundamental. El día 9 a las 11 de la mañana se colocó la primera piedra del monumento que la colonia española de México erigía en honor de Isabel la Católica. Yo no estoy segura, y se los digo con toda sinceridad, si ese monumento de Isabel la Católica existe. Ya lo veremos, lo tendremos que averiguar con nuestros amigos que trabajan en el bosque de Chapultepec o alguien que conozca si esa escultura existe. A las 4 de la tarde, esto se los insisto por una cosa que ahorita les digo, se colocaron placas conmemorativas en las casas que habitaron en esta capital, en la casa que habitaron en esta capital don Andrés Quintana Roo y doña Leona Vicario. Esa casa está en Brasil y Colombia. Ya tienen la placa, está desde 1910, y es muy interesante, y se volvió a colocar otra el año pasado. A las 7 de la noche, con la alegría desbordada y en un edificio levantado en Avenida Juárez con ese fin exprofeso, se inauguró la exposición de arte español con la presencia del señor presidente y su gabinete, los españoles más prominentes de la familia, de la colonia que reside en México y las familias más distinguidas de nuestra sociedad. Es muy interesante porque se hizo un edificio especial en Avenida Juárez, pues casi donde está la esquina con Valderas, si no mal recuerdo. Allí se crea un edificio enorme para albergar la exposición española. Y no crean que trajeron cosas de tercera o de cuarta o de quinta, trajeron de las mejores muestras del arte español. Fue algo extraordinario y que desafortunadamente para nosotros hoy, que quisiéramos conocer cada uno de los detalles, solo tenemos un libro escrito por Genaro García que se llama Crónica Oficial de las Fiestas del Centenario, y claro, los periódicos, pero a mí me gustaría como que hubiera habido, pero ya no hubo por la revolución que comienza pues muy pronto. Las fiestas fueron en septiembre de 10, la revolución empieza cortita, pero empieza en noviembre de 10. Entonces, pues ya hay muchas cosas que seguramente estaban planeadas, como por ejemplo un catálogo de esa exposición, y que yo sepa, no existe. Pero las crónicas hablan, y se los voy a buscar, de los mejores ejemplos del arte español de su época, siglo XVI, XVII, XVIII. Imagínense en aquel tiempo venir viajando con todas esas obras y tal, vaya que complicado. Pero el edificio exprofeso, por supuesto, después también se perdió. Teotihuacán al día siguiente se vistió de gala con una restaurada pirámide del Sol. Eso es muy interesante porque para esas fiestas y para recibir allí a los americanistas, los miembros del Congreso de Americanistas, arreglan Teotihuacán, y esa es toda otra historia. Teotihuacán estaba cubierto de maleza, inclusive yo por ahí tenía una pintura que hizo un tío abuelo mío, que estaba en la pirámide, pero hasta con arbolitos, o sea, estaba cubierto de tierrita y de plantas, de árboles,
pero y abajo de la pirámide se cultivaba, no sé qué se cultivaría, pero me acuerdo mucho de ese cuadro que tenía hasta un pastor allí con unos borreguitos. Pero para este congreso y para el centenario deciden arreglar Chapultepec. Limpian las pirámides, le quitan todo eso, arreglan la calzada de los muertos, que pues es por la que se conduce a la pirámide de la luna, y arreglan, entre comillas, la pirámide del sol. Entonces, y lo hacen arqueólogos, no se crean también que llega un equipo de albañiles, no, lo hacen arqueólogos, pero pues obviamente la pirámide del sol que conocemos, pues no ha de haber sido tal cual la vieron los teotihuacanos, porque la arreglaron tal cual para tener la imagen que conocemos ahora. Pero imagínense los americanistas, el impacto que se deben de haber llevado. Todavía cualquiera de nosotros que llega a Teotihuacán te impresiona, ¿no? Es una cosa muy llamativa con caminar por Teotihuacán, además de toda la historia que tiene. No estoy hablando nada más de piedras, sino de lo que significa ese centro urbano y ese centro ceremonial. Entonces, pues para los que vinieron de otras partes del mundo, debe de haber sido algo verdaderamente extraordinario. Y les cuento una anécdota. Ese día se inaugura un restaurante que, si no conocen, ahora que se termine todo esto, que se ha de terminar, todo este problema de la pandemia producida por el SARS-CoV-2, esto que se llama La Gruta. La Gruta es un restaurante al que pues, está tal cual en una gruta y tienes que bajar unas escaleras, y al interior de la gruta, por eso yo creo que es de lo último que se va a poder abrir, está este restaurante que inaugura don Porfirio precisamente con motivo de este recorrido de los americanistas en 1910. O sea, alguien le debe de haber dicho, ahí está esa gruta, no existía como restaurante, se adecua para ese momento, o se adecua, ¿cómo se dirá? Para recibir ahí a los miembros distinguidos de este congreso, ¿no? A las 11 de ese mismo día, no creo que entonces fuera el mismo día, el señor presidente inauguró el edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en las calles de Valderas, que ahora son las oficinas del periódico Milenio, en Valderas y Morelos, que fueron durante muchísimos años las oficinas del periódico Novedades, y ahora son del periódico Milenio. Y es el único lugar donde creo que es fácil encontrar una placa de la inauguración por don Porfirio. Y se mantiene su nombre y se mantiene la placa. Bueno, la última vez que pasé, no quiero hablar de más, porque ya llevamos tanto tiempo encerrados que ya no sé si esa placa te la hayan robado, pero estaba ahí la placa del lado de Valderas, en la esquina con Morelos, de que ese edificio lo había inaugurado don Porfirio. Por la noche, el primer mandatario ofreció en el comedor de Palacio Nacional un lucido banquete a los representantes extranjeros. Hago la aclaración de que ese comedor que ahora se ve en las fotos y tal, donde hay comidas también con los gobernadores y todo esto se inauguró entonces. Eso fue un comedor que es curioso que se mandó a hacer a la tienda que sobrevive hasta hoy del Palacio de Hierro. Allí se mandó a hacer este comedor porque ya habíamos comentado alguna vez, hablando de la zona de Tlaxcoaque, que muchas de las grandes tiendas tenían sus propias fábricas. Entonces, no es que compraran a un proveedor pues los muebles o la ropa o lo que vendieran. Sobre todo creo que los muebles los fabricaban para venderlos ellos. Entonces, es sumamente interesante que este comedor fue hecho en el Palacio de Hierro. El día 11, el señor presidente presidió la colocación de la primera piedra del monumento a Washington en la colonia americana, bueno, que la colonia americana donaba a la ciudad, pero también se le conocía como colonia americana a la colonia Juárez. Este monumento a Washington, que hoy está, creo que en Chapultepec, lo trasladaron para allá. Eso mi amigo Rodrigo Hidalgo sabe exactamente dónde está y yo no me acuerdo, pero creo que sí está en Chapultepec. Estaba en el cruce de Dinamarca y Londres, en la colonia Juárez. Entonces ya tenía ese nombre, porque desde 1906 se llamaba Colonia Juárez, y allí permaneció hasta que, con motivo de la creación de los ejes viales,
decidieron quitar muchas glorietas que estaban al interior de algunas colonias. O sea, no creo que agilizara mucho el tránsito, pero bueno, las quitaron, y entre ellas quitaron esta de donde estaba el monumento a Washington, pero no le toca a don Porfirio inaugurar el monumento, ¿eh? El monumento lo inaugura Madero. Aquí nada más se colocó la primera piedra. A esa misma hora, el presidente, don Justo Sierra, inauguraba la Exposición Médica Mexicana en las instalaciones de la Escuela Nacional de Medicina. Esta Escuela Nacional de Medicina estaba en el Palacio de la Inquisición, que ahora, y que después, pues durante muchísimos años, hasta los años 50 del siglo XX fue Escuela de Medicina, porque ahí se había establecido desde los años 30 del siglo XIX. Y esto, allí en las instalaciones, inaugura esta Exposición Médica Mexicana. Una hora más tarde, el presidente asistía a la colocación de la primera piedra del monumento a Pasteur en el jardín situado frente a la estación del ferrocarril. Este monumento a Pasteur sobrevive. Pasteur, el gran médico francés que descubre la vacuna contra la rabia, estaba, si no me equivoco, sobrevive allí a un costado actual de la Cámara de Senadores, en este jardín que se formó, y habla aquí que situado frente a la estación del ferrocarril, se refiere a la estación Colonia, que estaba donde ahora está el monumento a la madre, allí en Insurgentes. Entonces, Insurgentes, ¿sí qué será? Pues tiene dos, uno debe ser Sullivan, y la otra, que Dios santo, no me acuerdo, pero bueno, creo que la mayoría sabe dónde está el monumento a la madre. Entonces, allí es donde estaba la estación del ferrocarril Colonia, que es una estación muy bonita, que no la conocí pues, pero he visto muchas fotos, y allí estaba el monumento a Pasteur, y sigue estando. A la 1 de la tarde, el presidente recibió en el Salón Amarillo de Palacio Nacional al embajador de Francia y a los delegados de Bolivia, Holanda, Perú y Ecuador. Síganle multiplicando las casas donde tenían que recibir a todos estos. A las 8 de la noche, el presidente ofreció otro banquete en Palacio, tan suntuoso como el de la noche anterior. La crónica del Imparcial dice: la de anoche, en la residencia del Ejecutivo, puede considerarse como una continuación, igual en honores, significación y fausto, interrumpida solo por la página blanca del día y a semejanza de una flor que brota después de otra flor en la misma planta. Vaya forma, yo diría, bastante cursi de relatar algo, pero pues quiere decir que se hizo de día. ¿Y cómo don Porfirio aguantaba? Al día siguiente presidió también la función de gala en el Teatro Arbeu, organizada, no ese mismo día, la función de gala en el Teatro Arbeu tiene que haber ido antes, organizada en honor de los delegados extranjeros. El Teatro Arbeu estaba en la calle de República del Salvador, donde ya está la Biblioteca Lerdo de Tejada, en lo que fue República del Salvador 49, si no me recuerdo, en donde fue el templo de San Felipe Neri. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Ahora está el teatro, pues el templo ya antes fue teatro, como, pues sí, en lo que es el atrio, y que ahora pues sigue siendo atrio como espacio abierto, antes de acceder a la entrada de la biblioteca, allí estaba, digamos, el lobby del teatro, y se entraba al teatro, pero dentro del templo. Ese templo que se había quedado inconcluso, no se consagra, si mal no recuerdo, porque debido a un temblor, se dañó. Entonces ahí se quedó, y después, estoy hablando de que el temblor fue a mediados del siglo XIX, después se arregla, o antes, cuando lo estaban acabando de construir inclusive, después se transforma en teatro, y el Teatro Arbeu estaba allá. El mismo 12, al día siguiente, el 12, quedó inscrito en los anales de la educación mexicana al inaugurarse el elegantísimo edificio de la Escuela Normal para Maestros en Popotla, en la ceremonia presidida por el presidente de la República y su gabinete. Esto es algo que merece la crónica especial. Esta Escuela Normal de Maestros es donde ahora, bueno, que ahora es sede del Colegio Militar allá en Popotla. Bueno, realmente no es sede del colegio, es parte del Colegio Militar. Ahí se dan cursos de especialización para los militares, pero sigue manteniendo el colegio en una condición extraordinaria. Pero originalmente fue el edificio de la Escuela Normal, construido, por cierto, por Porfirio Díaz Hijo, que era ingeniero, y
Entiendo que hubo un concurso y él lo ganó, aunque creyéramos que el concurso fue, pues, más bien dicho, el triunfo fue falso y que se lo dieron porque era el hijo del presidente. Lo que sí es que el edificio es una joya y quien no haya ido, por favor, vaya. No se puede entrar a los espacios, digamos, no sé si me explico, al interior, pero todo el conjunto es una verdadera maravilla que vale la pena, y los domingos está abierto. Entonces puedes entrar a recorrer y a conocer. Ahora no sé si ya hayan abierto al público el interior del inmueble. Cuando yo fui, he ido 2 veces, no se podía. Ahora no lo sé, pero vale la pena recorrerlo, ¿eh? Es como que simplemente estar ahí es un lujo. Al día siguiente, a las 4 de la tarde de ese mismo día, en un acto encabezado por el gobernador del Distrito Federal, se colocó una lápida conmemorativa en la fundación del seminario, de la Fundación del Real Seminario de Minería, en la casa número 19 de la calle del Hospicio de San Nicolás, hoy Cuarta Calle de Guatemala. En dicha plaza estarán inscritos los nombres de los primeros alumnos de ese establecimiento que salieron para luchar y morir por la independencia de México. Al día siguiente, el día 13, se inauguró en los jardines de la Biblioteca Nacional la escultura del Barón de Humboldt. Ahí está, en la esquina de Uruguay y... siempre me confundo, es Uruguay y Bolívar. Sí, en donde estaba el Templo de San Agustín transformado en Biblioteca Nacional, y allí está la escultura de Humboldt. Lo que pasa es que casi nadie la ve, pero allí está, y fue donada por el embajador de Alemania. Fue donada por el Imperio Alemán, y la ceremonia estuvo presidida por el presidente de la República y su gabinete. A las 5 de la tarde se llevó a cabo la sesión inaugural del Congreso Pedagógico de Instrucción Primaria. Es increíble, además del Congreso de Americanistas, el Congreso Médico del que ya hablamos, ahora un Congreso Pedagógico. Realmente, como yo les decía al principio, no solo fue fiesta, no solo fueron desfiles, no solo fueron globos y cohetes, no. También hubo, además de la obra pública que ya hemos estado relatando, la parte, digamos, académica. Y aquí está un Congreso Pedagógico de Instrucción Primaria bajo la presidencia del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Por la noche se celebró una función de gala en el Teatro Arbeu, ofrecida por la colonia alemana. Vamos a quedarnos a fin de mes, a mediados de mes, porque ya no vamos a poder terminar hoy, pero seguiremos. Y es que todo esto, si bien no tiene que ver con el Zócalo de Porfirio Díaz, que ya hemos dicho que así se llamaría esta sesión de hoy, tiene que ver con todo lo que se estaba viviendo en la ciudad en esta parte. Desde las 9:30 de la mañana, esta sí fue para el Zócalo, se desarrolló la gran procesión cívica. ¿Qué nombre? Procesión cívica. La procesión casi siempre la relacionamos con algo religioso, formada por todos los elementos de la sociedad mexicana. Desfilaron, escuchen esto, más de 20,000 manifestantes que representaban a todas las clases sociales. Desde el potentado hasta el obrero, todos van posesionados por la gran significación del acto, según relata El Imparcial del día siguiente. El Imparcial era el periódico más importante del Porfiriato, no solamente porque era un periódico subvencionado por el propio Estado, sino porque, gracias a esa subvención y porque su dueño, Rafael Reyes Espíndola, era un tipo de gran visión, había traído las mejores máquinas, los mejores, pues, ¿qué diría yo?, instrumentos para la edición de los periódicos, y fue un periódico moderno, y ahí se inicia lo que se conoce hoy como estos periódicos, que bueno, desafortunadamente ahora ya no es tanto el periódico impreso el que la gente compramos, ¿no? Pero pues durante todo el siglo XX y gran parte del XXI, pues sí, se jugaba con las portadas, se ponían fotografías. El Imparcial fue de los primeros en meter fotografías en sus portadas. Entonces, pues sí, el Imparcial es una fuente inagotable de conocimiento sobre esta época, ¿no? La comitiva, siguiendo lo ordenado por el programa oficial, imagínense los 20,000,
partió de la Alameda y a su paso por la catedral entregó a una comisión las ofrendas florales que se destinaron a cubrir las urnas que contienen los restos de los héroes de la independencia. Acto seguido, la procesión desfiló frente a Palacio Nacional en honor a los supremos poderes. El presidente de la República y su gabinete presenciaron la marcha desde los balcones de Palacio. A las 4 de la tarde se clausuró el Congreso de Americanistas en el Salón de Actos del Museo Nacional, les repito, allá en Moneda. En reunión vespertina, el señor presidente y su esposa ofrecieron un té aristocrático a los embajadores y delegados extranjeros en el castillo de Chapultepec. Qué nombre, ¿verdad? Qué cosa, un té aristocrático. A las 8 de la noche, y de esto sí ya vamos a ver fotos porque estamos el día 14, se estrenó la magnífica, pero de veras magnífica, y de eso sí hay imágenes, iluminación de las fiestas de Palacio Nacional y del Palacio Municipal, de las torres de la Catedral y de las avenidas 5 de Mayo, San Francisco, Reyes Madero y 16 de septiembre. A partir de las 9 de la noche hubo una gran serenata en la Plaza de la Constitución, misma que estuvo acompañada por fuegos artificiales. Entonces, podemos decir que aquí nos vamos a quedar, pero que todo septiembre, todo, y a partir de la próxima sesión, comenzamos a hablar de la segunda mitad de septiembre. Y me han de disculpar que ahora no vimos ninguna imagen, porque se las quiero pasar toditas de corrido para poder que ya hayan tenido como que toda la visión y entender algunas fotos, porque lo mismo que me quejé hace rato, de que no hay el suficiente estudio o el análisis o los catálogos, pasa con las imágenes. Seguramente se tomaron millones de fotos, pero no han llegado muchas, o no han llegado de la calidad que quisiéramos a nuestros días. Porque muchas se han de ver pues perdido en los avatares de los cambios que se dieron con motivo de la revolución. Entonces, pues me van a disculpar, pero aquí lo vamos a tener que dejar porque ya pasó hora y media y hemos estado platicando de las fiestas del centenario en la Ciudad de México y haciendo algún énfasis en el Zócalo. Por supuesto, ya cuando empecemos la próxima, pues hablando del 15 y 16 de septiembre, pues todo se desarrolla y tiene su principal punto de ejecución, vamos a decirlo así, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Entonces, pues, por hoy les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima.